Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Marcelo Varela, del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y profesor universitario de posgrado, ha tenido la gentileza de nuevamente aceptar nuestra invitación para conversar sobre qué es lo que está pasando con no solamente el descuido, sino que yo creo el sabotaje abierto de los últimos gobiernos, sobre todo del sector petrolero, que ha caído en más de 100,000 barriles diarios de largo plazo ya, a pesar de los esfuerzos de los técnicos, de los trabajadores que, acordémonos que lograron, en medio del estrangulamiento financiero y técnico, lograron aumentar de 64,000 a 77,000 barriles diarios en un año el campo Sacha, que lo querían desprestigiar, para poder venderlo a precio de gallina enferma. Pues los técnicos no dejaron que eso suceda, se cayó la concesión del campo Sacha y probablemente, ¿no es cierto?, por eso es lo que los mandan sacando. No solamente son David Almeida y otros dirigentes petroleros, sino son como 250 técnicos que han sido objeto de la persecución por parte del gobierno, simplemente por hacer que funcione la empresa, a pesar de los esfuerzos del gobierno por boicotear. Bueno, largo recibimiento, Marcelo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, estimado Pedro. Siempre será un gusto y bueno, pues ver cómo van las cifras. Y para que se vea mejor, permíteme, tengo una breve presentación Sí, claro. donde expongo de mejor manera este balance Ahí del está, sector ahí petrolero. estamos viendo, ya. Exactamente. Y esto quiero partir, justo lo que tú decías, justo quiero partir, mira, por ver la producción promedio al día. Desde el 2007, ¿por qué desde el 2007? Porque aquí es donde se da un cambio, no solamente en la forma de llevar a cabo el sector petrolero, sino en la propia contratación con las empresas privadas. Hay que recordar que a partir del 2008 se llevó a cabo el contrato por prestación de servicios para quedarse con el 100% del Estado ecuatoriano, Hago acuerdo rompiendo. a nuestra audiencia. Ustedes ven un declive del 2007 hasta el 2009 y esto se debe precisamente a la presión que ejercían las compañías privadas para que les cambien el contrato de participación al de servicios, porque en el contrato de participación, por efecto de la ley 46, de la ley 42 del año 2006, que empezó a aplicarse, que decía al menos el 50% del aumento de los precios del petróleo tienen que ir para el Estado, y que el presidente Correa hizo que sea el 99% de esa diferencia en el precio la que vaya para el Estado. Entonces, aquí hubo un chantaje, ¿no?, por parte de las empresas petroleras privadas, bajando la producción. Por eso vemos esa caída en la producción, que se contrarresta en buena parte con el aumento de la producción de Petroamazonas, que pasaba a ser operada por Petroecuador. Y luego vemos, indistintamente, vemos claramente todos los años un aumento de la producción petrolera hasta el año 2014. Acordémonos que esto se da en el marco de una campaña de perforación por parte de Petroecuador, de las más importantes de toda su historia, ¿no?, durante el gobierno de Correa. Así es, Pedro, o sea, tú explicaste, es decir, esta caída se produce no porque Petroecuador reduzca su producción, Petroecuador incrementa su producción a cerca de 500,000 barriles y la diferencia era de las privadas. Entonces, de 400,000 era la diferencia de las privadas que venían desde el 2007 reduciendo su producción justamente para que no se cambie los contratos de participación a servicios. Entonces, cuando se cambia los contratos de participación a servicios y se mete una gran inversión, empieza a crecer fuertemente y se sostiene hasta el 2017, hasta el 2016-2017, la producción promedio de petróleo. ¿Producto de qué? De las fuertes inversiones de Petroecuador. Entonces, si vemos las inversiones mayores desde el 2007 al 2025, está dado por fuertes inversiones entre el 2008 al 2012. Se sostienen, digamos, hasta el 2015, pero
desde el 2017 ya prácticamente las inversiones son sumamente bajas Si me en permite el hacer un Ecuador. paralelo, es lo mismo que pasa en el sector eléctrico, ¿no? Es con las inversiones que se hacen en el periodo 2007-2017, lo que les tiran, ¿no es cierto? Y tratan de con eso cubrir el aumento de la demanda fruto del crecimiento de la economía y de la población ecuatoriana. Lo mismo está pasando con las inversiones del 2007 al 2016, se estira porque del 2017 para el 2025 casi no hay inversión. Correcto. Y ya vamos a ver cómo la producción de derivados cae y no cubre la demanda, es decir, se incrementa la demanda de derivados en condiciones donde cae la inversión, cae la producción. ¿Por qué? Porque es negocio importar. Ya vamos a ver esas cifras, Pedro. Entonces, veamos, toda esta producción se sostiene y empieza a caer desde el 2017 prácticamente la producción promedio al día Es una bestialidad, o sea, está cayendo entre 110,000 y 120,000 barriles diarios. Es una Por barbaridad. supuesto. O sea, si vemos del pico más alto, prácticamente cae como 120.000 barriles en promedio al día. ¿Cae? ¿Producto de qué? De la nula inversión, pues. Esto es lo que Petroecuador estima invertir en el 2025, que llega aproximadamente a 37 millones. Entonces, mira, incluso esto sirve para romper un mito. Sí, si nosotros comparamos del 2007 al 2016 con en el 2017-2025, ¿qué vemos? No solamente que la producción de petróleo promedio al día es mayor, sino que el precio promedio del petróleo es mayor, pero en condiciones donde el tipo de contrato cambia. ¿Qué empieza a suceder a partir del 2021 con las reformas? Primero en el 2018, pero ya se ejecuta en el 2021 con las reformas. Cambia nuevamente la participación, pues. Y entonces, ¿qué pasa? No solamente que se produce menos, el petróleo, el precio del petróleo es menor, sino que la participación cambia. ¿Y esto qué implica? Mira, todo el mundo dice, es que tenía, en ese gobierno se tenía mayor precio del petróleo. Sí, pero ¿qué pasaban con las importaciones? Pues, entonces, las importaciones de derivados, las importaciones de nafta para gasolina super y extra, para diésel, para el transporte y para el gas, especialmente a los hogares, era superior. Pues es decir, el mito de que se tenía más ingresos porque el precio del petróleo era mayor, no es así. ¿Por qué? Porque se compensa con la diferencia. Solo marquemos en cualquiera de ellos la diferencia. Mira, aquí es en promedio el precio del petróleo $12. Pero ¿cuánto es la diferencia en los derivados? La diferencia es superior a 10 esos, a dólares. esos a esos, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, no hay esa compensación. Lo que sí hay que resaltar es que estas inversiones permitieron que el sector petrolero siga produciendo, pero había que hacerle caer y ya profundamente a partir del 2019 empieza una caída profunda. ¿Para qué? Para entrar en el negocio de la importación y entrar también en el cambio de los contratos petroleros. Entonces, vemos, por Vamos, ejemplo, pero espérate un ratito, vamos un poquito más despacio. Regrésate, por favor, al anterior, al de la producción, para ver. Solo en el gobierno de Noboa tienes una caída de 400. aproximadamente 50.000 barriles ¡Qué diarios. bestia! Es una bestialidad, pues. Es más del Claro. 10% de la producción solamente en el gobierno de Noboa, ¿no? ¿Producto de qué? Obviamente de esa nula inversión, mira. Ahora, aparte de la contracción de la inversión, mencionas que hubieron reformas. ¿Qué tipo de reformas hubieron en el sector petrolero que digamos, traten de justificar esta caída en los tres gobiernos, ¿no? Moreno, Lazo y Noboa. La principal es el cambio de contrato, ¿no? Volvimos al 80-20, pero lo Pero esto importante es, todavía no se ha concretado, ¿verdad? no, si está efectivizado los tipos de contrato, no en todo, digamos, los procesos, Pues pero está sí. diciendo que ahorita es 80% para la compañía privada y 20% para el Estado. Por supuesto, Qué efectiva barbaridad. desde el 2022. Pero mira, lo grave es la inversión presupuestada.
en el sector petrolero en Petroecuador para el 2025 es de apenas $42 millones. Entonces, cuando nosotros vemos esta poca inversión de 42 millones, vemos, ¿no es cierto?, por qué cae fuertemente la producción. Si eso le sumas lo que tú decías al inicio, se vota a los técnicos, cae la producción en julio llegó la producción a 20.000 barriles diarios incluso, y después, ¿qué hicieron? Tuvieron que volverles, como decir, restablecerles a los técnicos para recuperar la producción, y la producción obviamente a julio, ¿no es cierto?, la producción promedio diaria a julio ya bordea aproximadamente los 400, en julio cayó como a 30, 40 mil y se empieza a recuperar a 450 en septiembre. Entonces esto es importante ir notando. Y claro. Déjame un ratito en el gráfico de producción. Mira, aquí también es importante mencionar que Lazo en el 2018, cuando cuando iba a recuperarse la producción petrolera, que estaba en menos de 500.000 barriles diarios, emite un decreto ejecutivo por el que ordena tanto a la empresa pública como a la empresa privada que dupliquen la producción diaria a 1 millón, ¿no? Y vean los resultados. En lugar de aumentar a 1 millón, lo que tenemos es una caída de 110.000, 120.000 barriles diarios en la producción de petróleo. Y no solamente eso, sino que Schlumberger y Halliburton le pusieron una demanda internacional por haber pedido que aumenten la producción. Es decir, que estamos ahí sufriendo un arbitraje que no se sabe cuánto mismo le irá a costar al Estado entre las indemnizaciones que están exigiendo de manera totalmente injusta y abusiva a estas transnacionales y lo que cuestan los abogados, ¿no? Claro, incluso hay que considerar que el 2022 y 2023 dijo Lazo que se iba a incrementar en 620 millones la inversión pública, cuando miren, nada de eso sucedió, más bien se redujo del 2022 al 2023. ¿Y esto es producto de qué? Del negocio, porque hay que considerar también que el 2022, como parte de esta reforma en los contratos, no a todo el sector, sino a determinados campos, digamos, el 80-20, entra una condición en este periodo de Lazo donde se le entrega la importación de derivados a 6 empresas. ¡Qué bestialidad! Oye, y en esas condiciones tienen el cinismo, caída de la producción petrolera, caída de la inversión, y tienen el cinismo de presentar casi 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto en el cambio de año base totalmente cocinado del Banco Central. Esto nunca se había visto en el Banco Central. Creo que dicen 9,6% de crecimiento del Producto Interno Bruto, a pesar de la caída de la inversión, que no es en el único sector, son todos los sectores, y de la caída de la producción petrolera, que es el sueldo del país, pues. Por supuesto, y ahí se ve el cambio metodológico del año base del Banco Central, que obviamente hace cambiar la realidad estadística que se contrapone a estos cambios. Es decir, cae el sector petrolero, cae la inversión, cae la producción, se importa más, como vamos a ver, en condiciones donde supuestamente la economía creció. ¿Por qué? Por el cambio metodológico, que es, por no decir, se cocinaron las estadísticas. Y obviamente no podrán cocinarlas por mucho tiempo. Esto tiene unos 4 o 5 años que podrán maquillar estas cifras con esos cambios y difícilmente podrán cambiar. Entonces, mira, ¿qué va sucediendo? ¿No es cierto? Vemos la producción total de derivados. Los últimos 3 años, una fuerte caída. Lo mismo, mira, desde el 2017 hasta el 2021, una gran caída de la producción total de derivados. Se recupera de alguna manera, ¿sí? El 2021 y desde el 2022 otra vez vuelve a caer. ¿Pero en qué condiciones? Cae esa producción, ¿para qué? Para incrementar la importación de derivados. Entonces, la típica de crearte el problema para después venderte la solución, ¿no? Eso hasta periodistas de derecha han hecho varios reportajes mostrando con nombres y apellidos la vinculación con los gobiernos de Lazo y de Noboa, sobre todo de precisamente las familias dedicadas a la importación de derivados, ¿no? Por supuesto, entonces, esto confluye, esta caída desde el 2022, ¿confluye con qué?
con esa mayor importación de derivados, en condiciones donde ya no importa Petroecuador, sino 6 empresas son las encargadas de importar. Y entonces ahora vemos, lo que estás diciéndonos, regresemos por favor, lo que estás diciéndonos es que ahora todo ese aumento, que es aumento histórico de las importaciones de derivados, todo es beneficios para el sector privado. por supuesto, casi se duplica la importación de derivados, ¿sí? En miles de barriles, es decir, hablemos aproximadamente 40 millones de barriles de derivados se incrementan, es decir, se duplica, y eso va a manos ¿de quién? De los privados, pues porque eso es la reforma que se hizo en el gobierno de Lazo para que sean 6 empresas las que importen derivados. Ahora, si te parece, sí, sigue, acaba, por favor. 4 solamente gasolinas y diésel, y las otras 2, además de gasolina y diésel, solamente gas. Es decir, 2 llevan también toda la importación de gas, que ya vamos a ver por cada uno cómo se importa. Entonces, mira, aquí tenemos la producción de gasolina, cae la producción de gasolina, ¿sí? Y se incrementa la importación. Entonces, el mayor beneficio, el primer cambio, ¿no es cierto? En el 2021 y 2022, los cambios en las reformas para beneficiar a las importadoras privadas. Es decir, ni siquiera se beneficia a las que venden la gasolina, es decir, las comercializadoras no son en realidad las que se benefician. Esto es importante mencionar, no son las comercializadoras las que se benefician realmente de esto. Los que se benefician son las grandes empresas, estas 6 empresas, que son las que ahora importan y venden a las comercializadoras. Y entonces aquí tenemos la producción de diésel. También cae la producción de diésel, y no es desde el 2017, ya la producción de diésel empieza a caer desde un inicio, desde el 2013 empieza a caer, y obviamente la importación se empieza a generar fuertemente a partir desde el 2017, la importación de diésel es mayor. Lo mismo tenemos en la producción de GLP. La producción de GLP desde el 2017 empieza a caer, y asimismo desde el 2017 se incrementa fuertemente. Regrésate, por favor, a la de diésel. Ahí es más que se duplica la importación en estos últimos años. Regrésate. Exactamente. Desde el 2017 se duplica la importación de GLP en condiciones donde desde el 2017 la producción se reduce. Entonces, regrésate a la de diésel, por favor. En esa está todavía más brutal, porque aquí es un poquito menos o sea, es como un aumento pasa de casi 9,000, de 10,000 a 15,000. O sea, aproximadamente de 9,000 a 16,000 aproximadamente pasa, ya, ¿no? Regresa al de lo del diésel, por favor. Ahí está. Aquí todavía peor, fíjate, ahí sí pasa de 18,000 a 32,000. Aproximadamente 33,000. O sea, serían 33 millones, ¿no? Porque son 1,000 de millones. 1,000. Ajá, exactamente. Entonces, vemos esos cambios, y claro, importante ver cuál es el cubrimiento de la demanda de gasolinas, porque mira, nuevamente, cae la producción, sube la importación. Pero ¿qué pasa? En realidad, el cubrimiento de la demanda de gasolinas se va reduciendo producto de esa menor producción que se lleva a cabo. Entonces, aquí tenemos el cubrimiento de demanda de gasolinas. Entonces, el cubrimiento de demanda de gasolinas al 2025 aproximadamente bordea el 40%. Lo que está diciendo es ¿qué parte de la demanda nacional de gasolinas es cubierta por la producción interna? Este es el cubrimiento de demanda de gasolina. Ya. Es decir, en la actualidad solamente el 40% de gasolinas, aquí estamos hablando súper y extra, está cubierto por lo que tienes en el recuadro es el aumento de las importaciones, ¿no? De 16 a 30 millones. Exactamente. Entonces, aquí vemos, se incrementan las importaciones en el 87,5% en condiciones donde desde el 2017 se mantiene un bajo cubrimiento en la demanda de gasolinas, producto ¿de qué? De la reducción en la producción. ¿Qué pasa en el diésel? En el diésel todavía es mucho más grave, es decir,
se reduce fuertemente y viene el problema desde el 2013. Desde el 2013, pero desde el 2017 ya se reduce fuertemente el Ahora, cubrimiento hay de la hay demanda una de diésel. importante reducción de esa cobertura desde el 2007, ¿no? La parte más importante, ¿tú sabes a qué se está debiendo eso? Esta caída del cubrimiento de la demanda de diésel, en parte, todo esto se debe a que la refinería, especialmente la refinería de Esmeraldas, es la que el 90% produce diésel. Shushufindi solamente produce gasolinas. La Libertad produce aproximadamente un 10 o puede llegar hasta el 20% de cubrimiento de diésel, pero quien lleva a cabo el cubrimiento o la producción de diésel es la refinería de Esmeraldas. Bueno, Entonces, eso empieza a es lo que caer demuestra es la fuertemente. necesidad urgente de reemprender el proyecto petroquímico en el Ecuador. Aquí se ve claramente cuáles fueron los intereses que los poderosos intereses a los que no les gusta ni de fundas del que haya la posibilidad de que el terreno del Aromo pueda continuarse con la inversión que ya se ha hecho, una inversión multimillonaria que debería complementarse precisamente para reducir esta hemorragia permanente de dólares que significa esta brutalidad de que exportamos petróleo bruto y compramos todos los derivados. Claro, entonces mira, la refinería de Esmeraldas, a pesar de que se repotenció, no tuvo, digamos, la fortaleza para producir diésel, pero sí tuvo la fortaleza, ¿para qué? Para mantener la producción de gasolinas. Entonces, cae porque no había la fortaleza. Por eso, como tú dices, la refinería del Pacífico era fundamental. ¿Para qué? Para producir no solamente el 100%, producir mucho más de lo que requerimos en la demanda, en condiciones donde obviamente podríamos también exportar, porque no solamente íbamos a procesar 550,000 barriles, íbamos a procesar incluso, ¿no es cierto? Eso podía llegar hasta 1 millón de barriles diarios. Y lo mismo sucede, mira, con el cubrimiento de la demanda de gas licuado de Qué petróleo. barbaridad. Em- Empieza la caída desde el 2016. Es decir, ya ni siquiera se dio mantenimiento Aquí está, a, quedamos por debajo del 5%. por supuesto, aproximadamente el 5% es al 2025. ¿No es cierto? Y entonces, mira, a pesar de que la demanda se incrementa la demanda de gas licuado de petróleo entre el 2007 al 2025, pero se genera una caída de 4 veces el cubrimiento de la demanda entre el 2017 y el 2025. Entonces, ¿esto qué muestra? Que aquí no ha habido planificación, hay negocios y había que lo que hizo Moreno desde el 2018 de irse en contra de la refinería. Hay que recordar que las negociaciones con China para el cubrimiento del financiamiento de la refinería estaban prácticamente dadas. ¿Y cuál fue el discurso de Moreno? Recuerden, ¿no? Los chinos son los más grandes corruptos. Todo lo que han hecho los chinos son corruptos. Y él está dentro de la corruptela, ¿no es cierto? En muchos de esos negocios. Eso es lo chistoso. Entonces, él se fue eso, ¿para qué? Para que ellos rompan con el acuerdo previo que había para construir la refinería. ¿Por qué ese era el objetivo? ¿Por qué? Porque el negocio está acá, pues. Al no haber cubrimiento de gasolinas, al no haber cubrimiento de diésel, al no haber el cubrimiento del gas licuado de petróleo, ¿qué se hace? Importamos más gasolinas, importamos más diésel, importamos más gas licuado de petróleo. Y Ahora, obviamente, en varios gráficos aparece una grieta muy fuerte en el 2014-2015. ¿Vos sabes si hubo daño técnico o algún problema técnico originado por los terremotos o por algo parecido en la refinería, tal vez, que haya bajado de manera tan drástica la producción en esos años? no, lo que pasa es que hay una caída del 2015 al 2016, hay caída de inversiones. ¿Por qué? Porque se debió de haber priorizado la inversión, ¿no es cierto? Es decir, ya no se direccionó mayor inversión hacia el sector petrolero. ¿Por qué? Porque había que cubrir infraestructura, había que cubrir la La demanda de reconstrucción. miles, exactamente, es decir, hubo una priorización de las inversiones en este periodo y por eso es que se muestra justamente esas caídas donde están, ¿sí? Esas caídas generalmente al 2015, al 2016 se generan esas caídas por priorización de inversiones, pero
Lo que está claro es la reducción del cubrimiento de gasolinas, de diésel y de gas licuado de petróleo va acompañado de esas mayores importaciones. ¿Para qué? Para beneficiar a los importadores. Para llevar a cabo, ¿qué? El plan de no construir la refinería del Pacífico. Mira lo que nos inventaron el cuento, ¿no? De que costó 1.500 millones de dólares aplanarlas, cuando no es así, pues un propio informe del Banco Mundial, los propios informes de la Contraloría determinan que se gastó 1.500 ¿en qué? En adecuamiento, no en planeamiento. ¿Qué es adecuar para que la gente sepa? Lo que se inventa de que no se construyó la refinería y se robaron 1.500 millones de dólares es más o menos como decir una casa. Una familia para construir su casa, ¿qué tiene que hacer abajo? Abajo tiene que hacer toda la canalización para el alcantarillado, para las aguas, construir todo lo que va a ser para la luz, ¿no es cierto? La luz, el agua, los excrementos, etcétera. Y luego, ya cuando está eso, empieza a construir. Eso es lo que se hizo, pues, en la Además, aquí refinería. hay que señalar que es un cuello de botella mundial el tema de las refinerías, porque son muy pocas las empresas que tienen el control de la tecnología, y por eso es que las licencias cuestan un ojo de la cara, ¿no? Entonces, aquí el corazón de las ganancias monopólicas de estas empresas que tienen una especie de cártel mundial, y ahí están además los intereses históricos, ¿no? Los grandes dinosaurios de las petroleras. Lo que juegan es a través de las leyes de propiedad intelectual, ¿no? A través de patentes, royalties, permisos, comisiones, concesiones, etcétera, etcétera. Por supuesto, entonces, por eso había, como tú dices, los mayores costos eran los costos, ¿no es cierto?, del propio diseño, los costos sobre la base de donde se tenía que construir la refinería. Y Pero mira, además, discúlpame por seguir el gráfico del ejemplo que estás dando, ¿no es cierto? Me parece muy, muy gráfica la cuestión, porque lo que estaríamos diciendo, supongamos, en el supuesto no consentido de que haya habido corrupción que jamás se ha probado, o sea, suponte que haya habido un sobreprecio en el tema del alcantarillado, y por eso, en lugar de continuar, vas a dejar botando el terreno. O sea, ¿cuál es la lógica? A ver, si te venden un teléfono celular y resulta ser que te das cuenta que has pagado de más, coges y botas a la basura el teléfono celular. ¿Qué sentido claro, tiene lo que están diciendo? sí, mira, y justamente sería bueno, yo tengo aquí el gráfico y lo voy a compartir también, permíteme compartir, voy a cortar esto y permíteme compartir los verdaderos costos de la refinería del Pacífico. Pues Ah, aquí qué bueno. tenemos. Entonces aquí tenemos los costos, mira, las ingenierías, ¿no Ahí es está. cierto? Exactamente, las ingenierías, las licencias son uno de los rubros y la otra es la construcción, lo que hablábamos, es decir, la preparación y mantenimiento del sitio, que es como una casa, es decir, ¿por dónde se van a ir los residuos? ¿Por dónde se van a ir? Sí, el acueducto La Esperanza. ¿Por qué? Porque había que proveerle a la refinería de un fuerte caudal de agua, ¿no es cierto? Y luego las vías y el campamento. Mira, e incluso aquí están los impuestos, es decir, se llega a pagar 152 millones de impuestos. El total sin impuestos es de 1.350 millones, de los cuales las asesorías, la administración del proyecto, la responsabilidad social, esto es importante, es decir, a las comunas aledañas a la refinería, había que darles todos los servicios. ¿Para qué? Para que se permita, ¿no es cierto?, construir las refinerías. Y todo lo que es la construcción, es decir, los fuertes componentes de la construcción, 659 millones, y las ingenierías y licencias, 334 millones, junto con los 152 millones que se pagó de impuestos. No es que porque esto estaba llevando a cabo el Estado no se cobraba impuestos. Esto se cobraba impuestos. ¿Por qué? Porque de por medio estaba también el sector privado en toda esta ejecución. Es decir, esto es el planeamiento. De ninguna manera, yo creo que también hay que hablar, ¿no es cierto?, con esta información, que incluso la propia Contraloría menciona que no hay sobreprecios, Pedro. Es decir,
Pero como tú dices, en el supuesto caso que hubo que no encontró la Contraloría, esta es la realidad. ¿Dónde se va a decir? Es un aplaneamiento de ninguna Ahora, manera. Es como decir, el punto clave, porque en los gráficos que nos estabas mostrando se ve el abuso en el tema de la importación física, ¿no? El número de barriles, pero no sabemos en millones de dólares. No sé si tienen esos gráficos, porque es lo mismo que nos sucede con el tema petrolero, sí, ¿no? Que no sí tenemos. tengo. A ver, ponme, por favor. Justamente acá íbamos. Aquí Ponme, está, mira. Entonces aquí tenemos el costo de importación de derivados. Mira, el costo de importación de derivados se incrementa a medida que la producción cae. Entonces, se importa más, pero ¿qué es lo que sucede también, Pedro? Mira lo que sucede a partir especialmente del 2021. Los ingresos por venta, este naranja es los ingresos por venta de petróleo y lo de acá es el costo de importación. Entonces, el 2021 que se desmantela toda la cuestión, digamos, de los disques subsidios y no fue más que incremento en los precios para beneficiar a las comercializadoras que llevó a cabo esto, que las importadoras, las 6 empresas importadoras en el gobierno de Lazo se empiezan a llevar más. Qué ¿Por barbaridad. qué? Entonces, de lo que estamos hablando ahí, la diferencia es entre 4.000 millones, o sea, entre 4 millones y 12 millones, ¿no? Son 8 millones anuales. Aproximadamente, claro, mira, por ejemplo, el 2022, la diferencia aproximadamente es de 5.000 millones de dólares. Las diferencias de lo que, de las ventas internas, es decir, lo que les costó a las importadoras y lo que se vendió internamente. Supuestamente se quitó el subsidio. En realidad no se quitó ningún subsidio. Ahí está clarito que Simplemente, lo que hizo los gobiernos lo que hizo el gobierno de Lazo y de Noboa es aumentar las ganancias de las importadoras y las comercializadoras a costa del consumidor. exactamente, no es que se quitó los subsidios. Entonces, mira, aquí tenemos todos los derivados, pero vamos por gasolinas. Entonces, mira en las gasolinas cómo las ganancias son superiores. Entonces, solamente en las gasolinas, mira, para el 2024 y 2025, con las reformas últimas que hizo Novoa, hay que recordar que Novoa ya quitó, ¿no es cierto?, los techos para la gasolina extra, pues. Entonces, entre el extra y la super, entre el 2024 y 2025, las importadoras y también las comercializadoras empiezan a ganar más. Hay que recalcar, más ganan las importadoras que las comercializadoras. Y por si acaso, vean, por ejemplo, para que queda clarito para nuestra audiencia, ¿no? Vean ustedes, ya este pico del 2022, ¿no? En los costos, hay un declive de los costos declarados. Porque este es otro problema que puede haber sobrefacturación en las importaciones, ¿no? Es una de las formas de fuga de capitales. Pero en el lado de las ventas, vean ustedes, aunque los costos se reducen, vean ustedes cómo el consumidor ha tenido que pagar con una ampliación del margen de ventas. Correcto, con estos pretextos de eliminar los subsidios y quitar el subsidio a la gasolina extra y ecopaís. Entonces, lo que se vio eso reflejado en ¿qué? En mayores ingresos para las importadoras y comercializadoras. Así es de sencillo, es decir, nada de esto ha ido a Petroecuador. Y lo mismo tenemos el costo de importación del diésel versus la venta interna. Entonces, esto se ha ido más o menos de la mano, pero ¿qué sucede? Con las grandes reformas que se hace, no solo que se hizo las reformas en el gobierno de Moreno, sino fundamentalmente en el gobierno de Lazo y en mayor medida en el gobierno de Noboa, es a pesar de que la venta interna se reduce, el margen entre el costo de importación y la venta se mantiene. Claro. Y obviamente esta caída es producto también de ¿qué? De que también va cayendo un poco la demanda. Va cayendo la demanda en condiciones de ¿qué? Mejor dicho, la demanda, el precio. Ya vamos a ver el precio. Es decir, esta caída es porque el precio cae, no porque la demanda caiga. Porque la demanda de diésel es mayor y es importante ir viendo, ¿no es cierto?, el cubrimiento, dónde está
la parte de la demanda, perdón. Parece que esa de la demanda Ahí se está, me el fue. diésel, del diésel que ya se te fue. Es que yo tenía aquí una de la demanda. Ya se me fue. A ver, búscale tranquilo. Mientras tanto, yo me permito hacer un paralelo para nuestra audiencia entre toda la campaña de desprestigio a la refinería del Pacífico en el Aromo, porque obviamente es una inversión muy fuerte, ¿no? Pero esa inversión que puede llegar a 7.000 a 8.000 millones de dólares, significaría un ahorro, significaría una recuperación de una cantidad enorme de recursos que se están yendo mes a mes, año a año, miles de millones de dólares en estas importaciones de derivados. Y esto el país ha venido perdiendo desde 1972 prácticamente. Lo mismo sucede con el tema de las eléctricas, ¿no? Es decir, Coca-Cola o Sinclair tiene una campaña, pero en contra, sí, hablando, pero todo tipo de vascosidades, y claro, es una inversión de, creo que son 2.000 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, pero ya está pagado en los pocos años que ha funcionado y con todos los problemas de parte de la parte técnica que recibió sin haber visto el tema de las fisuras, aunque eso todavía está por resolverse, ¿no es cierto? Igualmente, ¿no es cierto? El país ha tenido una reducción de la fuga de capitales, de la fuga de dólares, de la hemorragia permanente en la balanza de pagos que esto significa. Acordémonos, por favor, de esto, ¿no es cierto? Para no caer en las trampas fáciles los memes, de los medios de comunicación, de los opinionólogos y una cantidad de técnicos pagados, prostituidos, ¿no es cierto?, que tratan de desprestigiar este tipo de obras simplemente para decir que son los correístas los que han hecho este problema y los correístas los que están en contra de la dolarización. Quienes están atentando en contra de la dolarización son aquellos que propician mayor salida de dólares, porque como su nombre lo indica, la dolarización funciona con dólares, pues. Bueno, sigamos, no sé si ya encontraste. Entonces, sí, ahora sí. Entonces, mira, esta caída del costo de importación y de la venta interna no está dado porque la demanda haya caído. Aquí tengo la demanda. Mira, esta es la demanda de diésel. Entonces, ¿cómo se va incrementando la demanda de diésel? Y en estos años, desde el 2021, la demanda de diésel crece fuertemente. Es decir, después de la pandemia, donde cae la demanda en todas las gasolinas, pero fundamentalmente en el diésel, cae. Pero ¿qué pasa con el precio del diésel? ¿Qué pasa con el precio del diésel? El precio del diésel, obviamente, tenemos aquí, el precio del diésel también es menor. Y entonces, al ser el precio del diésel menor y la demanda mayor, el costo de las importaciones de diésel cae, pero por el precio menor, no porque la demanda es mayor. A ver, aquí Pero yo creo que este nuevamente, es un tema importante que hay que señalar, ¿no? Ha habido un debilitamiento del dólar en comparación a otras monedas en el mercado mundial, que de acuerdo a los pesos relativos que tiene en la balanza de pagos de los Estados Unidos, por ejemplo, solamente en el gobierno de Trump es casi el 15% de devaluación, de depreciación del dólar. Esto debería significar que las importaciones que se hacen desde el Ecuador, desde otros países cuya moneda no es el dólar, deberían ser muchísimo más baratas. Y eso no sucede. Aquí en el caso del diésel parece ser que es en lo único que aparece como un caso, pero así de excepción, porque en el resto de importaciones no hay ninguna mejora. El consumidor ecuatoriano, el aparato productivo ecuatoriano no recibe ninguna mejora de esta depreciación que está sufriendo tendencialmente el dólar con respecto a otras monedas. Los importadores son los que nos cobran un impuesto, o sea, el sector privado le está cobrando un impuesto al país, quedándose con el margen, ¿no es cierto?, de este cambio en el precio relativo, digamos, de las distintas divisas, y en realidad el país solamente sufre los temas de aumentos de los términos del intercambio cuando aumenta el precio del dólar en el mercado internacional, pero nunca cuando... justamente, mira, yo creo que remitámonos a mira, el tipo de cambio real, es decir, ¿cuánto cuesta? Lo que tú justo dices, Pedro, esto es lo que cuesta el dólar aquí.
Y esto es en comparación con Estados Unidos. Y mira cómo se ha disparado. Hay una diferencia de 15 puntos porcentuales. Es decir, nuestros productos mandados a Estados Unidos son más baratos. Y de Estados Unidos hacia acá son mucho más caros. Entonces, Pero lo grave es que las importaciones deberían abaratarse, pues en consecuencia, y no se abaratan. por supuesto. ¿Por qué? Porque se hacen estas reformas y se rompe con los techos. Es decir, se le deja que el importador ponga el precio y entonces el importador pone el precio. Es decir, por más que caiga el precio del diésel, de las gasolinas, el precio de El costo de importación, importación, por más que caiga el costo de exacto, importación, por el más que precio caiga al el costo, consumidor está regido por la maximización de la ganancia, el margen que le pone el circuito, digamos, de poder de mercado interno del país, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Por más que cae el costo, por más que el tipo de cambio real, es decir, aquí en el Ecuador sea el dólar más barato que en Estados Unidos, ¿qué implica? Esto, ¿qué está marcándolo de aquí? Las ganancias de ellos no caen, mira, se sostienen las ganancias, es decir, las ganancias de los importadores y de las comercializadoras desde a partir del 2022 se mantienen en la importación de derivados, en la importación de gasolinas y en la importación de diésel, caen, es decir, por más que se reducen los costos porque se abarata las importaciones, las ganancias de ellos en las gasolinas no ¿Puedes se por favor, reducen. ponerte en la lámina de los costos totales de importación? Aquí está. Entonces, mira los costos de importación, ¿no? Pues aquí Todos los lo que costos, estamos viendo es que en términos de costos para el país hay que ver esta diferencia, no la que está en azul. Para los importadores, el costo pasa de aquí a acá. Es decir, pasa exacto, de 2.000 millones de dólares, pasa a claro, de aquí. 6.000 millones de dólares. Pero para el país, para la sociedad ecuatoriana, pasamos de 4.000 a casi 12.000 millones de dólares. Es decir, Exactamente. se triplica el costo para el país, pero para el sector privado menos que se duplica. Exactamente, o sea, si comparamos el 2007, mira, ¿cuánto era el costo de importación? El costo de importación era aproximadamente de 2.600 millones de dólares. ¿Y cuánto era la venta interna? La venta interna era aproximadamente 800 millones más. Es ¿Qué es un pasa? margen de ganancias mínimo, ¿no? Exactamente. Era ganancia. ¿Por qué? Y todo este proceso hasta aproximadamente se sostuvo esto hasta el 2018, 2017. El 2018, 2019 ya se amplía, pero se amplía mucho más cuando se profundizan las reformas de Moreno durante el gobierno de Lasso y de Noboa. ¿Para qué? Para ampliar los márgenes, digamos, de ganancia de los importadores. Entonces, miren, se le está sacando más plata a los consumidores a costa de hacerles creer que se redujeron los subsidios. Es decir, el margen para nuestra audiencia, el margen en el total de las importaciones, de la venta de la venta interna de derivados importados sería para ser exacto. En el margen que se tiene, estamos hablando de alrededor del 15%, ¿no? En el 2007. En cambio, en el 2025 estamos hablando entre 6.000 y casi 12.000 y 11.000. Es decir, estamos hablando de casi el 100%. Estamos hablando más o menos del 90% de margen de ganancia. Correcto. El margen de ganancia ya es del 90%, cuando antes no bordeaba como tú dices, ni el 15%, es decir, se mantuvo el margen de ganancia en un 15%. ¿Por qué? Porque eso lo importaba Petroecuador. Incluso ese pequeño margen iba a Petroecuador. A partir del 2019, 2018, mejor dicho, con la reforma petrolera de Moreno, ya los márgenes de ganancia no se quedan en Petroecuador, los márgenes de ganancia van a las importadoras. Entonces, se profundiza en los dos últimos gobiernos de Lasso y de Noboa, se profundiza las ganancias, haciéndole creer a la gente que se quitaba el subsidio, cuando no es que se ha quitado el subsidio. ¿Por qué? Porque nunca ha habido subsidio, Pedro. Cuéntanos de eso con detalle, por favor. Insistamos en ese tema porque muchos economistas, acuérdate que Dajic tenía desde que trabajaba en el Banco Central tenía ese tema, simplemente porque en la metodología de cuentas nacionales
se ponía, por la ley de un solo precio, decían, ¿no? Es la metodología de cuentas Cuenta informales, deficitaria. ponían en esa fila, ¿no es cierto?, del petróleo crudo, se ponía a precios internacionales lo que ingresaba, el petróleo crudo que ingresaba a la refinería, y por tanto, entonces resultaba ser que la refinería quedaba debiendo. Pero eso era simplemente un truco contable para no tener que complicarse con dos tipos de costos, de precios. Uno, el precio interno del barril de crudo, y otro es el precio internacional. Y entonces eso le servía a Dajic para hacer una campaña para la privatización de la refinería o para cerrar la refinería y favorecer a las importaciones. Bueno, exactamente lo mismo estuvieron diciendo ¿cómo diríamos? Pues el connotado ministro Martínez, que compró el puesto ahí en Washington sobre la base de decenas de miles de muertos que pudieron haberse evitado en plena crisis de la pandemia, y lo que está diciendo ahora el gobierno, ¿no? Permanentemente los ministros creo que también lo dijo Cueva en el gobierno anterior, que decía que había que cerrar la refinería, porque Así es, mira, y eso es así, es decir, nunca ha habido subsidios en realidad. ¿Por qué? Porque el balance, el balance de petróleo y derivados, es decir, los ingresos que obtiene Petroecuador respecto a los egresos, siempre han sido mayores. Por eso le costó el puesto a David, pues, a David muchos Almeida, al dirigente petrolero David Almeida, el ingeniero David Almeida, que ha sido perseguido y ahora le han acompañado ni sé cuántos otros técnicos de Petroecuador, a pesar de que ya han restablecido algunos, ¿no? Exactamente, entonces se fueron cerca de 40 compañeros de él junto con él fuera de Petroecuador. ¿Por qué? Porque ellos salieron a decir, ¿no es cierto?, internamente de que no había la cuestión de los subsidios, es decir, nunca hubo, es decir, esto de que los subsidios, se eliminaba los subsidios porque esto era un gasto, era falso. Todo estaba concatenado ¿a qué? A esta figura. Es decir, esa supuesta eliminación de subsidios que nunca ha habido, llevó a cabo las reformas para incrementar los precios de venta interna de los derivados. ¿Con qué objeto? Con el objeto de beneficiar a los privados, que son los que importan las gasolinas. Ese es el objetivo. Entonces, todo el cuento de los subsidios es falso, y lastimosamente todo eso le costó obviamente a David, ¿no es cierto?, y a muchos dirigentes les costó el puesto, pero esta es la realidad. Entonces, nuevamente, mira, se reduce los costos de diésel y los costos de ingresos, no porque la demanda sea mayor. ¿Dónde está? Porque la demanda de diésel se incrementa. Entonces, se incrementa la demanda. ¿Por qué? Porque el precio del diésel es menor. Al ser el precio del diésel menor, ¿lleva a qué? No a que se importe menos, porque mira, acá tenemos la importación en miles de barriles. Mira, se incrementa la importación de diésel, pero este incremento de la importación de diésel implica menos costo. ¿Por qué? Porque el precio del diésel es menor. Regresemos, Entonces, regresemos a la página de costos del diésel, porque ahí se ve clarito el tema de las ganancias de las importadoras, ¿no? exactamente. Entonces, mira, cae el costo de importación del diésel, cae. No porque la demanda o las importaciones de diésel se hayan reducido. Nuevamente, aquí tenemos la importación de diésel. La importación de diésel se incrementa desde el 2021. Se incrementa la importación de diésel. Lo que cae es el precio. Cae el precio, pero subiendo, cae el precio, caen los costos, pero los ingresos de la venta interna se incrementan. ¿Por Dale qué? una par de Porque páginas adicionales, Marcelo, para la parte de diésel. Ahorita estamos en el costo total. ay, perdón, aquí estamos, a eso, aquí. Esto, sí. Entonces, mire, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Se incrementan las importaciones de diésel en condiciones donde cae el precio del diésel, pero esto se ve reflejado en mayores ganancias. Esto no es que hay menos ingresos, las ganancias se sostienen. ¿Por qué? Porque cambió el precio del diésel. ¿Cuánto costaba el precio del diésel antes del 2021? A Costaba ver, $1.
Yo creo que eso es muy importante ubicar, pero además yo te pondría una nota al pie de página. Ajá. Han sido muy insistentes, muy persistentes los gobiernos de llenar de opacidad todos los contratos, tanto de las supuestas energías renovables, ¿no es cierto? El costo, por ejemplo, para el país del kilovatio hora de los paneles eléctricos del señor Roque Sevilla, por ejemplo, en el que produzca o no produzca los kilovatios, igual el país tiene que pagar por los 200 megavatios de potencia. Entonces ahí nadie habla de ese problema. Nadie habla de el compromiso del gobierno de proveer insumos, inclusive porque parte de energías no renovables necesitan también combustible del otro, hasta mientras, ¿no? Porque tienen que hacer operar a sus equipos y toda esa cuestión. En el caso de las barcazas, se supone, esto no lo han comprobado, pero en los anteriores contratos de las barcazas, manejados por un importante partido político de la provincia del Guayas, el diésel siempre iba subsidiado, pues. O sea, para el resto del país se eliminan los subsidios, pero para el caso de las barcazas, ¿no es cierto? Además de que se les está subsidiando en los costos de instalación y una cantidad de otros costos, este margen de ganancias del sector privado es pagado por el Estado. No lo tiene que cubrir la empresa privada la transnacional que está alquilando las barcazas. Así es decir, mientras a todos nos quitan, especialmente a los más pobres, los subsidios, las grandes corporaciones se van reduciendo. Ahí está, pues, lo que no se ha hecho nada desde las instituciones de control con la gasolinera Petronovoa, pues, que recibía diésel subsidiado y vendía a las empresas del grupo, ¿no es cierto? Especialmente a las de pescado, a las de café, a las bananeras les vendía a menor costo, pues, y no se ha hecho nada al respecto. Entonces, y lo mismo ha sucedido con los negocios en el sector eléctrico. Es decir, mira, todo esto que se está haciendo en el sector petrolero para beneficiar a las grandes corporaciones que importan y venden en el país, se va a hacer exactamente lo mismo en el sector eléctrico, lo que tú dices. Todos los que nos van a proveer, nosotros les pagaremos, digo, nosotros como ecuatorianos a través del gobierno, a mayores precios de lo que podría producir el Estado. Lo mismo, obviamente, se va a dar en cualquier forma de entrega. Es decir, el negociado que se ha venido armando desde el 2018 en el sector petrolero y en el sector eléctrico es claro. ¿Por qué se ha desmantelado el sector petrolero? ¿Por qué se ha desmantelado el sector eléctrico sin darle la inversión necesaria, sin darle los recursos para que nos sigan produciendo lo que requerimos tanto en electricidad, hablemos en energía, petróleo, derivados? ¿Con qué objetivo se ha desmantelado? Para pasar el negocio al sector privado y que el sector privado sea el que se beneficie de esto. Y Hoy se quebrar a está las vendiendo. empresas estatales, ¿no? Porque esto que veíamos del estrangulamiento de inversiones está acompañado por un estrangulamiento técnico, por un estrangulamiento administrativo, por un estrangulamiento presupuestario. Y sobre ese estrangulamiento, tanto a las petroleras como a las eléctricas, hay un manejo, ¿no es cierto?, a través de los convenios de liquidez. Para eso remito a la conversación que tuvimos recientemente con Carlos de la Torre, ¿no es cierto? Los convenios de liquidez se han hecho en el pasado, pero por montos muy pequeños y que se devolvían en cuestión de un par de meses. Ahora es parte de la bola, o sea, es parte de los atrasos que van de un año al siguiente y no se los paga nunca. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de montos gigantescos de 500, 600 millones en el caso de las eléctricas en plena crisis de los apagones, de 1.900 millones en el caso de las petroleras. Es decir, este estrangulamiento es lo que ha producido esta caída de la producción, a pesar de que la dignidad del técnico ecuatoriano, ¿no es cierto?, permitió, insisto, que en el campo Sacha, que es lo que querían mostrar que no valía para nada el sector público, los empleados públicos, técnicos petroleros que estuvieron trabajando en Petroecuador, el campo Sacha, ¿no es cierto?, hicieron subir la producción de petróleo, mientras el resto de las empresas privadas caían, hicieron subir de 64,000 a 77,000 barriles diarios en medio de esa caída.
Entonces yo creo que es muy importante ubicar estos temas, ¿no? Es decir, el país tiene que estar alerta. Es clarísimo que lo mismo están haciendo con los hospitales públicos. Lo mismo están haciendo con otros servicios públicos, incluyendo el registro civil. Lo mismo están haciendo con la telefónica, CNT. Lo mismo están haciendo con el Banco del Pacífico, para poder justificar el que le vendan a 4 reales, para poder justificar, ¿no es cierto?, el hecho de que ni siquiera paguen, que es lo que querían hacer con el Campo Sacha. Ahora, yo creo que es muy importante mencionar este pequeño detalle. También yo remitiría a la conversación que tuvimos, creo que la semana anterior, con William Sacher, en el que discutíamos el tema daba los datos precisos de un par de empresas mineras, las más grandes del país, los proyectos mineros más importantes y de carácter más depredatorio para el país, que tienen un subsidio gigantesco en el tema eléctrico. Pagan menos que los hogares más pobres del país. Al resto del país nos están subiendo los costos a los hogares, ¿no? No estoy hablando de las empresas. Y a las transnacionales mineras que se llevan todo, que no dejan nada aquí en el país y que solamente van a dejar aquí en el país los pasivos ambientales y los conflictos sociales, les están dando un subsidio, están pagando, creo que las 2/3 partes de lo que paga un hogar pobre en el país. Entonces, ubiquémonos, ¿no? Cuando se habla de, es que el Estado, es que es la ineficiencia, es que es la adiposidad del Estado, en realidad lo que estamos hablando es de viendo cómo crean, ¿no es cierto?, la cultura, apunte del bombardeo ideológico para que hayan las privatizaciones. Y mientras tanto están mamando de las tetas del Estado. Claro, están extrayéndose los recursos. Lo que tú dices es correcto. No solamente que las mineras no pagan menos de lo que los hogares ecuatorianos pagamos, sino que tienen el agua gratis, Pedro. Qué Y no solo barbaridad. que tienen el agua gratis, le contaminan al agua. Es Le decir, dejan contaminado el es- es- agua. esto que estamos viendo aquí en el petróleo, cae la producción del Estado. Cae la inversión, ¿es con qué objetivo? Con el objetivo de que el beneficiario sea el privado. Lo mismo están haciendo en salud, destrozan la salud. ¿Para qué? Para que la gente se vuelque a las clínicas privadas y de ahí las grandes ganancias que están obteniendo. Lo mismo en la educación y así en todos los servicios. Entonces, lo que hacen los gobiernos neoliberales, que se ve reflejado aquí, a partir del 2018, a partir del 2017, hablemos. ¿Qué ha sido? Hacernos creer que el Estado es mal administrador, cuando en realidad el Estado no es el mal administrador. Porque ¿quién administra el Estado? ¿Quién está al frente del gobierno? Es decir, los malos han sido los que llevaron a cabo esa mala gestión. No es el Estado por sí, porque el Estado ha sido muy eficiente en años anteriores. ¿Por qué? Porque la gestión ha sido buena. Entonces, cuando vienen gobiernos que destrozan al Estado, que le limitan el rol del Estado, que le quitan la capacidad de inversión al Estado, que le restan a las empresas públicas el rol que deben dar para que se entregue los bienes y servicios a menores costos, porque no tiene que haber exclusión, destruyen todo eso, destruyen la salud, la educación, los servicios, el sector petrolero, la minería. Cae no solamente los ingresos para el Estado, sino que todo eso que se redujo para el Estado se traslada hacia el sector privado. Esa es la canallada que nos hacen al hacernos creer que el Estado es obeso y por tanto hay que reducirlos, al hacernos creer que hay que reducir el gasto y la inversión pública para reducir el déficit fiscal. Mira, Moreno nos hablaba que el déficit fiscal se va a reducir en 2 años al 2021, que él salía, se reducía ya a $1.000 millones. ¿Cuánto terminó el 2021 el déficit? En cerca de $5.000 millones. Lazo vino y dijo que también se iban a reducir a 1.000 millones. Vino Novoa que se va a reducir durante su gobierno también a $1.000 millones. ¿En cuánto está ahora el déficit? Vean el presupuesto, en cuánto está, $11.500 millones de déficit. Eso es realidad, porque el déficit son las necesidades de financiamiento. Es decir, mientras nos han hecho creer que hay que acabar con el Estado, hay que pasar lo público a lo privado, hay que dañar todo lo público para que la gente vaya al sector privado, haciéndonos creer que el Estado así va a ser más eficiente y se reduce el déficit fiscal. El déficit fiscal del 2018 más que se ha duplicado hasta el 2025. A ver, Y esas son las realidades. déjame subrayo este tema, porque para nuestra audiencia esto tiene que quedar bien claro.
parte fundamental de la cantaleta neoliberal, y esto desde la muy conveniente desaparición del presidente Roldós. Yo insisto en que se lea el libro bueno, el de Jaime Galarza, el difunto Jaime, que hizo una investigación formidable, y también tenemos ahí unas como 7, 8 horas de conversación sobre diversos temas con él en nuestros programas, pero también el de John Perkins, el sicario económico, ¿no? Inclusive hay una actualización y hay un nuevo libro de él en el que se sigue mencionando el tipo de mecanismos que han venido utilizando estos sectores vinculados a la CIA y vinculados al Fondo Monetario Internacional. Primer punto. Entonces, el segundo punto que es claro ubicar en esta cantaleta del Fondo Monetario y de los neoliberales criollos que son más papistas que el Papa es que el Estado es obeso, el Estado es ineficiente, el Estado es una rémora, el Estado es parasitario y una cuestión así. Entonces, hay que cortar el presupuesto del Estado. Y con eso se va a reducir el déficit. Y resulta ser que mientras más se corta el presupuesto, más aumenta el déficit. Y no solamente que aumenta el déficit, sino que aumenta el endeudamiento externo. Cada vez tenemos que pedir prestado más. Acuérdense de todo el escándalo que hicieron mintiendo a finales del gobierno de Correa, diciendo que la deuda había llegado a niveles sin precedentes en la historia del país. Y lo que teníamos era el 40% del Producto Interno Bruto. Cambiaron la ley, violaron lo que eran las normas técnicas de su propio jefe, el Fondo Monetario Internacional, y ahora con los mismos cambios legales que hicieron a la forma de cálculo de la deuda externa, ahora son más que duplicado el porcentaje del PIB que era deuda externa en el año 2017. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde están las refinerías? ¿Dónde están los puertos, los aeropuertos, las escuelas, los colegios? ¿Dónde está la obra? Y en lugar de que se reduzca el déficit sigue aumentando y nos endeudamos para pagar la deuda. ¿A dónde vamos a llegar, Marcelo? Sí, mira, y esto es importante, es decir, mira, van destruyendo la inversión del Estado, le restan ingresos al país y se van endeudando. Y nos hacen creer que la deuda a partir del 2018 es la misma deuda que se llevaba a cabo anteriormente, cuando no es así. La gente también tiene que saber que no es lo mismo endeudarse para generar pasivos, es decir, no solo que se endeudan para pagar deuda violando el artículo 290, numeral 3 de la Constitución, que eso es grave y ninguna entidad de control ha hecho al respecto. Los últimos 3 gobiernos han violentado la normativa. Aclaro para nuestra audiencia, ese artículo, que también está en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es del asunto de que solamente puede haber deuda externa para obra pública, o sea, para aumentar los activos del Estado. Exactamente. Entonces, cambiaron esa figura, no han hecho nada las autoridades de control, nos han endeudado más para pagar deuda, más que se ha duplicado. Pasamos de diciembre de 2016 de 39.000 millones de dólares a 86.000 millones de dólares hoy la deuda total del país, es decir, más que se ha duplicado, haciéndonos creer que los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, los gobiernos de Molano, ¿no es cierto?, se endeudaron para pagar la deuda anterior que nos dejaron. Cuando la deuda anterior que nos dejaron pasó de 13.000 millones de dólares a 39.000 millones de dólares, es decir, 26.000 millones de dólares se endeudaron en ese tiempo. Hoy nos han endeudado en 47.000 millones de dólares. Entonces, asumamos que se endeudaron para pagar esos 26.000 millones de dólares que se direcciona a dónde? A obra pública, pues hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas, etcétera. Entonces, asumamos que se endeudaron para pagar los 26.000 millones de dólares. Perfecto, se han endeudado en 47.000 millones de dólares, Pedro. Entonces, restemos los 26.000 millones de dólares a los 47.000 millones de dólares. ¿Cuánto queda? 19.000 millones de dólares. ¿Dónde se han ido esos 19.000 millones de dólares? Claro, no, además hay un elemento que es crucial, ¿no? 21.000 millones de dólares, perdón. Oye, pero además es importante ubicar que el tamaño de la economía había cambiado totalmente, es decir, estábamos hablando de un nivel de endeudamiento con un Producto Interno Bruto de 44.000 millones al principio del gobierno de Correa. Se acaba el gobierno de Correa más que duplicado el Producto Interno Bruto per cápita y más que duplicado también el Producto Interno Bruto 104.000 millones de dólares. Entonces estábamos hablando que los 39.000 millones de dólares eran el 39%, el 40% del Producto Interno Bruto. En cambio ahora es del 87% del Producto Interno Bruto que estamos endeudados.
Exactamente, entonces eso es lo que obviamente han metido el cuento a la gente y la hacen ver, es que nos endeudamos todos. Perfecto, si se han endeudado en 47.000 millones de dólares para pagar 26.000 millones de dólares, ¿dónde están los 21.000 millones de dólares? ¿Y qué es lo grave? Esos 26.000 millones de dólares, lo grave es en la condición que nos han hecho restar el patrimonio. Entonces, con esos 26.000 millones de dólares, el patrimonio del Ecuador pasó de cerca de 32.000 millones de dólares a más de 95.000 millones de dólares el patrimonio. ¿Por qué? Porque se construyó montones. Es decir, esos 26.000 millones de dólares de deuda nos generó aproximadamente el doble de patrimonio. Pero ¿qué pasó después? El patrimonio se reduce de cerca de 95.000 millones de dólares a cerca de 47, 48.000 millones de dólares. Es decir, nos restan en ese mayor ¿quién, endeudamiento. quién los está publicando? Ese es un dato nuevo. Cuéntanos. Esta metodología de patrimonio, de cálculo del patrimonio. Eso es lo que yo vengo calculando y en un par de Buenísimo. publicaciones lo he mencionado. Es decir, la No generación del tienes un cuadrito de patrimonio esto porque que se va es un dato dando. formidable, el tema patrimonial. Es decir, a ver, déjame que te repito porque lo que acabas de decir es todo un hito en la investigación económica ecuatoriana. Es decir, en el Ecuador se hacen normalmente estudios de flujo, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, la inversión es también flujo, ¿no? Todos son flujos. El problema es que la inversión es del flujo porque es del cambio en los activos del Estado. Entonces, cuando Correcto. en el gobierno de Correa hubo año tras año, en términos de flujo, un aumento de la inversión pública que pasamos de 3%, 5% en los 30 años anteriores, pasamos al 13.4% en el 2008 y llegamos hasta el 16.6%, que era muy por encima de la media latinoamericana y muy por encima de lo que había sido la historia del país. Lo que estábamos haciendo es año a año acumular un patrimonio para el Estado ecuatoriano, que no era solamente en términos de riqueza pasiva, que es de lo que está calculando ahorita el Marcelo y que valdría la pena tener esa información, sino que además estaba contribuyendo a la productividad sistémica del país. Es decir, cuando se construye una refinería, por ejemplo, la refinería de la petroquímica del Pacífico, ¿no? Esta no es solamente el hecho de que aumentan los activos del Estado, el patrimonio del Estado, sino que está creando este ahorro para el país que estábamos mencionando hace un momentito. Cuando se crean los aeropuertos, los puertos, las carreteras, no solamente que se están aumentando el patrimonio del Estado ecuatoriano, sino que al mismo tiempo se están creando mejores condiciones, una reducción de los costos, por ejemplo, de la gente que transita por esas carreteras y que tiene que gastar ahora un ojo de la cara en los repuestos y el carrito le dura menos. Entonces, todo esto no se calcula y lo que estamos viendo, por decir alguna cosa, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo se estrangula a Petroecuador, a las eléctricas, pero no hemos mencionado CNT. CNT llegó a vender como 1.500 millones de dólares anuales en la época de Correa. Ahora, en cambio, pierde 500 millones de dólares anuales. De eso quedaba una ganancia neta de 280, 380 millones que servía para las escuelas, los colegios, los hospitales. Ahora el Estado tiene que poner plata encima. Y encima de eso, ¿no es cierto? Aparte de lo que se desvalora la empresa, es decir, que el patrimonio del Estado ecuatoriano se achica porque estamos teniendo pérdidas todo el tiempo. Una cosa es una empresa que está ganando con un nivel de venta de 1.500 millones de dólares y otra cosa es una empresa que tiene 500 millones de ventas y 200 y pico, 250 millones de pérdidas. Entonces, la valoración de ese patrimonio es mucho mayor que la reducción de la inversión. Entonces, es una dimensión de los estudios económicos que en realidad no se ha abordado y que en realidad está siendo pionero. Ojalá puedas presentarnos algunas cifras porque son buenísimas los datos que están. Mira, aquí está una de las publicaciones donde yo escojo esta información. Es decir, la gente tiene que saber que la deuda que se va a inversión cumpliendo el artículo 290, numeral 3 de la Constitución, no solamente que genera activos, sino que genera patrimonio. Pero atrás de eso va generando ¿qué?
más ingreso nacional. Mira cómo pasa del 2007 al 2016 el ingreso nacional, casi se duplica. Pero ¿qué pasa hasta el 2024? Mira los ingresos de las personas después de impuestos. Es decir, por más que se hizo una reforma tributaria el 2008, por más que se hizo una reforma tributaria, voy a ver si le puedo agrandar para que se vea mejor, para dejarle esto así. Por más que se hace una reforma tributaria el 2008, y esto rompe con los principios teóricos neoclásicos de que impuestos reduce los ingresos. Los ingresos en el Ecuador después de impuestos, Pedro, se duplican. A ver, A pesar de la reforma. súper importante los datos que estás teniendo aquí, lo que estábamos conversando hace un momentito. Fíjense, Sí es. los ingresos de todos los ecuatorianos, ricos y pobres, estuvieron alrededor de 44.000 millones de dólares cuando llegó Correa. Y cuando Correa se fue, estuvieron en el 2016 84.000, en el 2017 cerca de 100.000 millones de dólares. Ustedes pueden ver los datos de estadísticas per cápita del Banco Mundial, que no se le puede acusar de correísta, y van a ver que la cosa es brutal, porque además, ¿no es cierto?, en el año 2007 recién se recuperaba el nivel de ingreso medio per cápita, descontada la inflación, de 1981. Correcto. Ahí está lo que quieren decirnos, ¿no? Que el manejo técnico de la economía, las políticas proempresariales, entre comillas, mataron la producción, mataron la empresa ecuatoriana y provocaron que haya casi 30 años, 25 años seguidos de decrecimiento. Recién en el año 2007, insisto, se recupera el ingreso promedio del año 1981, en el que no por casualidad desaparece Roldós. O sea, los programas de ajuste han provocado esa situación. Y aquí nuevamente vemos, ¿no es cierto? Vean ustedes, esto de aquí son los ingresos después de los impuestos, ¿no? Esta columna. Pero incluyendo los impuestos, que de todas maneras van al gobierno y tienen que ser utilizados, por ejemplo, para la inversión pública, y lo que tenemos es que pasamos de 49.000, de 50.000 millones de dólares a 97.000. Es una duplicación del Producto Interno Bruto. Y en cambio ahora tenemos, en este periodo, tenemos que pasamos de 97.000 a 121.000, pero todo estos de aquí son datos a precios corrientes, ¿no? Es decir, sin descontar la inflación. Correcto, a precios corrientes son estos datos. Y lo importante aquí es cómo el gasto agregado se incrementa. Entonces, ¿qué se muestra aquí? Cómo el efecto multiplicador del gasto y la inversión pública se ve reflejado no solamente en mejores condiciones económicas, es decir, los ecuatorianos no solo que tuvieron más ingresos a pesar de tener más impuestos, sino que esos impuestos se revirtieron al Estado a través del Estado, a la economía a través de la demanda, haciendo que el gasto agregado se incremente. Es decir, el ratio de gasto después de impuestos es mayor que cualquier gobierno. Y tengo aquí muchos datos más bueno... tenemos todavía un tiempito, tenemos unos 15 minutos más, podríamos tranquilamente, no te hagas problema. Claro, entonces vamos viendo y yo te voy a mostrar algunos otros datos que voy revisando aquí. Incluso mira, aquí ve, el gasto respecto al producto se va generando un efecto súper amplio desde el 2007 hasta el 2017, crece fuertemente esa relación gasto-producto. Y tengo acá algunas otras cuestiones. Entonces, mira, aquí vamos viendo, ¿no? Pero un ratito, eso quiere decir, para nuestra audiencia, esa jorobita que estábamos viendo, quiere decir, cuando estamos por encima de la media, quiere decir que cada dólar que se gasta en el país está produciendo más, es decir, que no son importaciones, se han reducido las importaciones en promedio porque ha habido mayor producción nacional y mayor empleo nacional. Correcto, a diferencia de los primeros años, mira lo que pasaba hasta el 2007, incluso el 2008, estaba por debajo, ¿no es cierto?, el gasto respecto al producto. Se incrementa hasta aproximadamente, mira, si vemos el 2015, el 2017, y cae, obviamente, posteriormente del 2018. Entonces, esta regla muestra, esta línea de aquí muestra ya la vuelta a la política económica neoliberal que lleva ¿a qué? A que la relación gasto-producto sea menor. Y eso se ve reflejado luego en variables sociales. Menos empleo, menos salario, más pobreza, más desigualdad. ¿Producto de qué? Del cambio del modelo económico.
Y de nuevo, Y insisto, entonces yo tengo aquí, si es que menos de cada dólar gastado se dedica a la producción nacional, esa diferencia se va a importaciones. Y como su nombre lo indica, la dolarización necesita de dólares. Si los dólares se van por la fuga de capitales y por las importaciones, menos dólares circulan en la economía interna, menos dólares en los bolsillos de las familias más pobres y todavía menos dólares en las empresas pequeñas, en las empresas medianas que no cuentan sobre todo con su vinculación al comercio exterior. claro, y mira, y acá haciendo la tabla del consumo y el ahorro, ¿qué se va viendo? Mira cómo los ecuatorianos pudieron ahorrar más entre el 2007 al 2017. Entonces, no solo que pudieron consumir más, mira cómo el consumo de los hogares del 2007 al 2017 se incrementa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hubo un incremento del gasto del gobierno central que se triplica. Ahí Y luego viene, yo remitiría a Marcelo a un par de conversaciones que hemos tenido con Andrés Mideros, que fue secretario privado del presidente Lenín Moreno, es decir, que no se le puede acusar de que sea correísta, y él muestra, ¿no es cierto?, en el gobierno de Correa, entre el 2007 y el 2014, 2015, descontando la inflación percentil por percentil, o sea, empezando desde los más pobres, todos aumentan su capacidad de compra. O sea, no solamente que en el agregado hay un mayor consumo de los hogares, sino que los más pobres llegaron a aumentar en el 24-25% su capacidad de compra real, descontada la inflación, mientras que los hogares más ricos también aumentan, pero entre el 3, el 4, el 5%, ¿no? por supuesto, mira, este cuadro, mira, cómo el multiplicador del gasto genera un efecto en los hogares, generándoles que no solamente más ingresos, es decir, no solamente que se duplica el ingreso disponible de las familias, el ingreso disponible restándole los impuestos, no solamente que se duplique el ingreso disponible, sino que adicionalmente los ecuatorianos Ahorran más. casi más que duplicaron el ahorro. Es decir, ese efecto de esa inversión, de ese endeudamiento que fue inversión, que generó activos, que generó patrimonio, no solamente que generó mayores ingresos para los hogares, mayor consumo, sino que generó más ahorro. Entonces, vea, Y entonces, déjame solamente señalo un puntito que está muy bien aquí planteado, mano. O sea, aquí entre el 2000, no sé si son estos 2 años, me corriges, por favor, este creo que es del 2007, los 13,000, no, no, el primero es el 2000, la segunda es el 2007, el tercero es el... bájate un poquito, por favor, solamente para ver la cuestión entre ahorro y formación bruta de capital fijo. Bájate un par de líneas más. Aquí está. Ya. Mira, Entonces aquí se ve en esa comparación, la diferencia es lo que se conoce como préstamo neto. Entonces ahí faltan algunos componentes, pero en términos gruesos lo que puede ubicarse claramente es que cierto es que se aumentó la inversión, pero esa inversión estuvo acompañada por un aumento del ahorro de los hogares, un aumento de correcto. todos los sectores de la economía. Por eso es que no aumentó tanto la deuda externa. Exactamente. Y entonces, cuando ya marcamos esta relación, ¿no es cierto?, de consumo-ingreso, vemos, en realidad hubo menos ahorro al 2010, menos endeudamiento al 2017. ¿Por qué hubo menos endeudamiento al 2017, Pedro? Porque toda esa deuda se convirtió en patrimonio en activos. Por si acaso, el préstamo neto tiene signo negativo, ¿no? Sí, es Sí, con sí, signo sí. contrario. Si es que es con signo negativo, quiere decir que el país recibió ingresos, y si es que es con signo positivo, es que salieron del país recursos. Exactamente. Entonces, mira, ¿cuánto salía el 2007? Al 2017 ya no salían recursos. Entonces, esa deuda fue buena. Y entonces, yo tengo mucha información aquí de cosas que se van haciendo los comparativos. Entonces, mira, las diferencias del ingreso disponible, del consumo. ¿Cuánto se generó en cada periodo? Las diferencias. Y tengo mucha información. Esto es cuestiones publicables. Esto es una cuestión que se publicó y nuevamente esa inversión con el gasto agregado, cómo generó ese mayor Producto Interno Bruto. Entonces, yo tengo aquí muchas cuestiones, digamos,
que voy definiendo justo lo que yo te decía en estas publicaciones, producto de ir viendo, es decir, estos cambios. Es decir, Ahora, cuéntanos un poquito en el funcionamiento del conjunto de la economía ecuatoriana, los sectores que has mencionado, sobre todo el petróleo, pero también el tema energético en general, toda la cuestión eléctrica, son sectores estratégicos del país, ¿no? Y están directamente vinculados no solamente con el desempeño de la producción de su propio sector, sino con el desempeño de toda la matriz de insumo producto, o sea, del desempeño de toda la estructura de costos de la economía, incluyendo los costos tanto de la pequeña y mediana empresa, de la empresa familiar, de la economía popular y solidaria, como de la gran empresa, es decir, de los costos, lo que se conoce como la competitividad sistémica en comparación a otros países. Cuéntanos, por favor, cuál es la perspectiva que está dando. No hablemos ya hemos hablado de cómo han lesionado a la propiedad, al patrimonio de todos los ecuatorianos que están en el Estado, cómo han deteriorado los activos del Estado, cómo están creando boicoteando a las empresas estratégicas, a las empresas del Estado para poder vender, primero para hacer su agosto en el déficit y después para venderlas a precio de gallina enferma. Pero cuéntanos cuál es el efecto en el mediano, en el largo plazo de esto en términos de la productividad sistémica y de la estructura de costos para la empresa privada. aquí viene la cuestión de que todo esta intervención, digamos, este modelo de intervención del Estado frente a ese modelo de libre mercado va generando obviamente pérdida en la competitividad de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque no solamente que les hace más costosas llevar a cabo esas cuestiones de libre mercado, sino que la formación de los grados de monopolio y oligopolio, ¿qué va generando? Va generando que se beneficie el gran capital respecto al pequeño productor. ¿Y eso cómo se regulaba hasta el 2018, Pedro? Tú que eras parte o fuiste ministro coordinador de la política, a través del precio de sustentación, pues. Entonces, pongamos el ejemplo del arroz. ¿Qué se hacía hasta el 2018? Para que porque el mismo que compraba el arroz, vende el arroz. Así es la cadena productiva del arroz. Entonces, a ese que compre el arroz y vende el arroz, al que compre el plátano y vende el plátano, le ponían un precio de sustentación y de compra para el productor y también de venta. Entonces, ¿qué le decían? A ver, ¿a cómo tú quieres vender el arroz? Perfecto, tú quieres vender el arroz, la saca a $45 al consumidor. Perfecto, tú tienes que pagarle, como es $35 al pequeño productor. Con eso, el pequeño productor, ¿qué hacía? Podía hacer su reproducción productiva, es decir, volver a producir, volver a contratar, volver a comprar, y esto obviamente generaba toda la competitividad sistémica que tú hablas, porque él, al obtener más por el precio, generaba, ¿no es cierto?, una demanda de otros insumos. Y esa gente también reproducía su demanda, digamos, es decir, el efecto generador o el efecto multiplicador de la demanda. Entonces, eso desapareció en 2018. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Se elimina el precio de sustentación y el gran A los capital que es costos. el... Se le quita Claro, el precio de sustentación, con lo que queda a la expensa de los tiburones especuladores intermediarios. Y al mismo tiempo se le aumentan los costos porque aumenta el precio de la gasolina, del diésel, de los fertilizantes, de las importaciones, de los insumos fregados. exactamente. Al quitarle el precio de sustentación se le hace más costoso al pequeño productor, porque todo encarece. Entonces, él tiene que comprar todo más caro. ¿De quién? Del mismo gran capital. Entonces, ¿qué está generando esto? Un proceso de acumulación mayor que también lo tengo yo expresado en este trabajito, que sería bueno ver si hay tiempo mostrarles Sí, la muestra nomás. gráfica. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos hecho, del recorrido que hemos hecho, ¿no? Porque parte del discurso es que se hicieron inversiones más allá de lo que el país podía sostener. Por eso es que hubo un sobreendeudamiento. Hemos mostrado que no hubo tal sobreendeudamiento. 39% del Producto Interno Bruto, se acabó la deuda sobre el PIB en el 2017 y ahora estamos en el 87% sin que haya ninguna obra. Y esa inversión sí se pudo sostener porque al mismo tiempo hubo un aumento en el ahorro nacional. Es decir, la necesidad de préstamo neto, de prestar del exterior, inclusive se redujo en ese periodo. Yo creo que es muy importante ir desbaratando estos argumentos falaces de parte
de la mayoría, lastimosamente, de los economistas y buena parte de la academia, no se diga de los opinionólogos que tienen totalmente lavado el cerebro a la gente, ¿no? Por supuesto, entonces mira, aquí vemos, ve, aquí es donde se define el grado el incremento del grado de monopolio. Y entonces aquí tenemos los parámetros. Y aquí le puse yo por periodos, del 2000 al 2006, estaba por encima el grado de monopolio, al igual que del 2018 al 2024, por encima el grado de monopolio que del 2007 al 2017. ¿Que hubo procesos de acumulación? Sí, pero los procesos de acumulación se dieron en el periodo 2007-2017 en condiciones distributivas, pues menos pobreza, menos desigualdad, más ingresos para las familias. Entonces hubo un proceso acumulativo, pero en cuestiones distributivas. ¿Por qué? Porque este proceso acumulativo iba acompañado ¿Y de tiene grandes alguna idea recaudaciones. de por qué cae del 2006 al 2007 de esa manera? Porque llega el 2000 casi 13% en ese índice y después baja a 10. Claro, aquí se da, obviamente, aquí influye bastante esta cuestión, porque esto es no es por sectores, esto es de toda la economía. Entonces, ¿por qué se redujo? Por el OCP, pues. El OCP llevó a que, obviamente, al poder transitar a menores costos, lleva a que este proceso de acumulación de alguna manera se reduzca menos, No, pero en aquí me condiciones mataste con donde eso del OCP. No me acuerdo mucho qué pasó con el OCP en el 2007. no el 2007, en este periodo del 2000 al 2006. Este primer cuadrante es del 2000 al 2006. El Mm. proceso acumulativo en su conjunto es más alto. Este segundo cuadrante es del 2007 al 2017. Yo no sé si se... Mira, Porque ¿sí? lo que nos dice ahí son la relación, déjame ver el pie de gráfico, por favor, ahí habla de la relación entre el precio de las materias primas y el El salario, costo el costo y el del... salario. Y esto define el proceso de acumulación. Entonces, al reducirse el costo y al incrementarse el salario, el proceso acumulativo es menor, que después se ve reflejado, Pedro, después se ve reflejado en esta relación entre, mira, aquí, la relación de la participación de las remuneraciones y del excedente bruto de explotación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompe a partir del 2017, ¿qué pasa con el excedente bruto de explotación? Se va reduciendo hasta el 2017. ¿Y qué pasa con las remuneraciones? Se incrementan. ¿Producto de qué? Del proceso de acumulación menor. Entonces, este mayor incremento de las remuneraciones es proceso o producto de qué? De menor proceso de acumulación que se ve reflejado aquí. Entonces, del 2018 al 2024 hay mayor proceso de acumulación. ¿Por qué? Porque la participación en las remuneraciones fueron menores. Entonces, mira, Muy interesantes, a pesar de que hay todo este cambio de año base de metodología, tanto de las estadísticas sociales como de las cuentas nacionales, hay una serie de indicadores muy interesantes que ojalá tengamos en algún otro momento tiempito para profundizar. Yo creo que has dejado una serie de fogonazos que permiten a la gente tener una serie, al menos de interrogantes respecto a lo que ha sido la narrativa que tanto los gobiernos de turno como todos los corifeos, ¿no es cierto?, tanto en los medios de comunicación como en la academia, se encargan de crear en torno a una narrativa totalmente falaz. Yo no sé si quisieras acabar redondeando, digamos, esta reunión con algunas palabras finales, Marcelo. Muchas gracias. sí, respecto a lo que empezamos, es decir, esta decadencia de la producción petrolera es producto de esa menor inversión, que lleva a qué? O se da en condiciones donde las reformas petroleras llevan a eliminar los supuestos subsidios, que no es más que el incremento en los precios, a costa de que los importadores se beneficien. Entonces, se genera un proceso en donde las ganancias o el proceso acumulativo de los importadores es mayor, a costa de que el sector petrolero y los ingresos de los ecuatorianos se reducen, porque cuando cae la producción petrolera, se pierden ingresos para el Estado. Y entonces esto termina afectando. Y esto nos llevó a ir configurando otras condiciones. Es decir, cómo esta cuestión afecta
a los otros sectores dentro de una cuestión, ¿no es cierto?, de condición sistémica. Claro, si se afecta el precio de los derivados, porque estamos importando más a mayor costo en condiciones donde la producción es menor, esto termina afectando a otros sectores. Al afectarse el transporte, se afectan los otros sectores y esto genera procesos de reproducción, de acumulación ampliada. ¿En dónde? En el gran capital. Porque bueno fuera que estos costos de estas condiciones de acumulación mayor se dé en los más bajos, como sucedió del 2007 al 2017, donde los precios de sustentación, todos estos, este modelo de demanda, no solo que generó que haya mayores ingresos, que las condiciones sean mayores, sino que ese proceso acumulativo mayor, pero menor en porcentaje respecto a los periodos de gobiernos neoliberales, llevó obviamente a que el proceso acumulativo se distribuya hacia los sectores o los empresarios de menores ingresos, es decir, no solamente la economía popular y solidaria, hablemos los pequeños productores. Esas son las condiciones, es decir, se genera un proceso de acumulación en menor grado, pero mayor hacia los sectores protegidos, dado por estos precios de sustentación, por ejemplo. Y entonces, vemos aquí cómo la afectación al sector petrolero, como la afectación al sector eléctrico, termina afectando, obviamente, no solo las condiciones económicas y sociales. Esto llevaría a analizar muchos temas sobre las condiciones que nos llevaron a estar mejor antes y peor hoy, en base incluso de solamente analizar la deuda, es decir, cómo han cambiado los indicadores de sostenibilidad. Hablar sobre la cuestión de la deuda, ¿no es cierto? No es lo mismo deuda que va a generar patrimonio a través de los activos que deuda que nos genera pasivos y nos disminuye el patrimonio, sino que termina esto afectando todas las condiciones económicas y sociales de los ecuatorianos. Es decir, esto Oye, es una cuestión de súper eso más amplia, bien ¿no? te comprometería para una nueva sesión en la que podamos ir despacito con gráficos de manera muy pedagógica. Yo creo que has dejado una serie de interrogantes fundamentales para la discusión económica en el país. Ojalá este tipo de posibilidades se repliquen y que se acabe con este ambiente tan tóxico en el que no se puede hablar nada porque todos son epítetos, todos son descalificaciones y lo que es más grave, todos son mentiras. Te agradezco muchísimo, Marcelo. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.